Hola amigos, estamos en Orgullosamente Argentinos junto a Alejandra Bermejo y Fernando Brom para decirles buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque vamos a estar mucho tiempo en el aire con este programa. Hola Alejandra. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Orgullosamente Argentinos. Bueno, espero que sigan disfrutando de estos múltiples temas que siempre vemos. Fernando. Bueno, buenas noches. Hola amigos, ¿cómo están? La columna de la innovación hoy sigue con la rutina de la innovación, con el capítulo 7, que es cómo gestionar los recursos humanos, pero no ya en la clave del siglo XXI, del siglo XX, que era gestionar recursos humanos a valor de mercado y con el mejor presupuesto y perfil posible, sino que es cómo generar conocimiento, capital humano y sobre todo gestionar el talento. La gestión del talento es la clave del manejo del recurso humano en el siglo XXI. Dios mío, ¿eh? Y gracias a Dios tenemos un país que tiene muchísimos talentos. Es una de las formas de sentirse orgullosamente argentinos. También va a estar Lidia Castelar en nombre del Instituto Argentino de Pymes, con los consejos que permanentemente ellos le dan a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Y antes que nada agradecerles, porque hemos recibido muchísimos no solo son halagos, sino agradecimientos por las noticias y los conceptos que podemos brindar aquí. Tenemos todo tipo de productos, artísticos, industriales, comerciales, así de que hoy va a ser un gran programa. Y seguramente comenzamos, como en todos los capítulos nuestros, con la parte docente a cargo de Alejandra Bermejo y luego Fernando Brom. Un orgullo. Por favor, un placer, un placer. Espero que les guste el tema de hoy, que van a ser podcast, que está tan de moda. Exactamente. Bueno, empezamos. Bienvenidos a una nueva edición de Marketing Live para Orgullosamente Argentinos. En esta oportunidad vamos a tratar qué es un podcast, por qué es tendencia a nivel mundial. Desde ya les anticipo que por qué es tendencia, porque yo puedo estar realizando cualquier tipo de tarea, como pasa cuando escucho a través de alguna plataforma música, y no pierdo la atención de dónde estoy ni de lo que estoy haciendo en ese momento. Que eso es lo bueno de cuando escucho música. Lo mismo pasa con los podcasts o los audiolibros. Esta es la ventaja principal que tienen los podcasts. No solamente la diversidad, sino también la fácil distribución. Es decir, que yo puedo escuchar un podcast en cualquier momento. Si hay algún tema en alguna radio que quedó por profundizar, lo puedo escuchar a través de un podcast. Así que no se queden sin realizar su propio podcast. Bueno, ¿empezamos? Un podcast es básicamente un programa de radio que se cuelga en internet. No se necesita de una emisora para realizarlo y no se necesita de una radio para escucharlo. Para los que sí conocen la definición de podcast, pero no la noticia, los podcasts son el fenómeno del momento, o por lo menos uno de los tantos fenómenos del momento. Pero ¿cómo se explica que esté de moda la radio digital? ¿No es algo raro en esta época tan tecnológica? En la primera impresión, cada vez son más las personas que le gustan escuchar podcasts y cada vez más la gente está descubriendo la importancia de la realización de los podcasts. La magia que tiene el contenido en audio es principalmente la diversidad. Una vez que caen todas las barreras y sabiendo que es una forma fácil de distribución, empiezan la lluvia de ideas. De esta forma puedo determinar, como pasó también con YouTube, como ustedes saben, con la televisión, también con las redes sociales, hace unos años llegó a la radio. De esta forma puedo determinar diferentes tipos de podcast de acuerdo a los productos o servicios que estoy necesitando publicitar o quiero, mejor dicho, dar a conocer. De esta forma no necesito de la gran infraestructura que tiene una radio, simplemente
tengo que tener un buen programa para elaborar esta publicidad en audio. Pero ¿cómo puede ser en la era que nosotros vivimos de redes sociales que la gente le atraiga a escuchar solamente algo en audio, contenido en audio? La ventaja, que por eso es que la radio sigue aún vigente, es que yo puedo estar haciendo cualquier tipo de actividad, ya sea caminar, haciendo gimnasia, yendo al trabajo, haciendo los quehaceres de la casa y escuchando como con cualquier plataforma de música los podcasts. Un podcast permite liberar no solamente la visual de quien lo está escuchando, sino también las palabras de quien lo está narrando. De esta forma también libera el tiempo. No es lo mismo la noción del tiempo al realizar un podcast que al realizar un video, con el costo que implica realizar un video de 5 minutos. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo programa. Y recordá, no busques trabajo, créalo. Hola amigos de la columna de la innovación de Orgullosamente Argentinos. Vamos a seguir con la guía de la innovación, con el capítulo 7, que como ya sabemos estamos viendo todas las dimensiones de gestión que caracterizan a este siglo XXI. Y podemos ver que la gestión de los recursos humanos, como se lo llamaba históricamente en el siglo XX, se está transformando gradualmente en un desarrollo de capital humano. Gestionar recursos humanos era conseguir la mejor gente posible al precio, al valor de mercado, con un salario lógico y razonable. Hoy, desarrollar capital humano, lo que se llama gestión del talento, significa no solamente atraer a esa gente que queremos que desarrolle todo su potencial en la empresa, sino además motivarlos y desarrollarlos como personas. Entonces vamos a ver que la clave para poder lograr esa integración de la vida personal con la vida laboral consiste en tener 5 ejes que son lo que se denomina gestionar el talento. Lo primero obviamente es atraerlos. Para atraer talento lo que hay que tener es una propuesta, un propósito de empresa en el cual la gente no solamente gane lo que le parece justo, sino que además tiene que tener un espacio para desarrollar su propio potencial y estar motivada. En segundo término, que ese talento humano sea desarrollado a través de capacitación, entrenamiento, formación, trabajo en equipo, que son las características que más motivan a la gente para permanecer en una organización. Tercero, un elemento fundamental que pasa en todo orden de la vida y de los recursos de una empresa es la evaluación anual. Una vez al año toda persona debería tener una charla abierta, amable, distendida con su jefe para mutuamente reconocer cuáles son los potenciales, cuáles son las oportunidades y cuáles son las áreas de mejora que tiene esa empresa con esa persona y mutuamente. Después hay un elemento que se usa mucho en las grandes empresas, no pasa mucho en la pyme, pero es lo que se llama la encuesta de clima. Es cuando se hace en forma anónima una encuesta con 10, 15 preguntas en las cuales se toma el pulso de la empresa, el pulso de lo que verdaderamente es el clima en que la gente está trabajando, y yo diría que acá hay un parámetro diría prácticamente consenso generalizado, es que la nota mínima debería ser entre 8 y 8,50. Haciendo base 100, 85 puntos es el mínimo que una empresa debería aspirar para poder desarrollar ese talento y ese desarrollo de carrera, que justamente es el punto quinto. Para que una persona pueda verse 3, 4, 5 y por qué no 10 años dentro de una empresa, esto hay que decirlo, la generación muy joven, los millennials, hoy tiene una expectativa máxima de desarrollo en una empresa de entre 2 y 3 años. Entonces, poder lograr que la gente todo ese potencial lo desarrolle al máximo significa darle un plan de carrera en el cual se pueda ver a futuro con mayores responsabilidades o por lo menos con un aprovechamiento al máximo de su potencial. Y en lo posible, jerarquizándolo y subiendo de puestos y de categorías. Dicho esto, estamos dentro de lo que es
la gestión del talento, la gestión del capital humano. Hay gente que resiste que se use la palabra capital porque daría una connotación material, pero creo que al agregarle la palabra humano estamos dándole justamente la posibilidad de que estemos contemplando la persona, y no solamente la persona, sino, como decía Juan Pablo II, toda la persona. Es decir, todas las dimensiones que nosotros como seres humanos tenemos, mucho más allá de ser individuos. Tenemos personas somos personas con un potencial que queremos desarrollar. Y corroborando esto, como el caso práctico que siempre vemos al cierre de esta guía, podemos ver lo que se hizo en una encuesta en España. Todas las empresas cazadores de talentos, como se llaman los headhunters, a las empresas que seleccionan y buscan gerentes, jefes, niveles intermedios y niveles altos en una empresa, y podemos ver cuáles son las 5 principales competencias que se busca para estos puestos. La primera competencia es alta creatividad. Ya no es más tener el título de una gran universidad, sino que sea una persona con alta creatividad, que tenga capacidad para desarrollar nuevas respuestas a preguntas que a lo mejor también son nuevas. Después, segundo término, resolver problemas imprevistos. Esta es una capacidad que también, si una persona se desconcierta o no sabe reaccionar frente a algo imprevisto, no tiene el potencial de ser un buen gerente. En tercer término, una cualidad no menor, una competencia que se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico significa, además de la honestidad intelectual, que es reconocer errores, es poder hacerle reconocer errores o situaciones no favorables a su jefe sin miedo al factor político que podía significar históricamente un despido de una persona por señalarle algo con pensamiento crítico. Hoy está muy bien visto esa característica de independencia, de autonomía, que representa esto de tener pensamiento crítico. Cuarto, las relaciones interpersonales. La palabra empatía. La palabra empatía quiere decir eso, ponerse en el lugar del otro. Es una capacidad, no necesariamente es algo que uno tiene que hacer todo el tiempo, pero seguramente esa capacidad emocional, esa inteligencia emocional de ponerse en los zapatos del otro es una de las grandes capacidades que hoy se buscan. Y finalmente, para poder lograr esa creatividad, esa innovación, la capacidad de trabajar en equipo. Esta quinta característica, esta quinta competencia, tenemos que tenerla muy presente porque el que no sabe compartir sus conocimientos, sus saberes en equipo, difícilmente pueda progresar en una empresa. Trabajar en equipo es una de las claves del éxito de la empresa exitosa, líder en el siglo XXI. Entonces, resumiendo, las competencias críticas de este siglo XXI, alta creatividad, resolver problemas imprevistos, pensamiento crítico, ser empático y capacidad de trabajar en equipo. Muchas gracias por la escucha y quedamos como siempre pendientes de sus sugerencias, sus preguntas a través de la página web de Orgullosamente Argentinos. Muchas gracias. Hola Roberto, estamos acá en el lago Utalauquen, Parque Nacional Los Alerces, a 20 kilómetros de Trevelin. Estamos haciendo un costillar de cerdo, un bife, hay chinchulín de cordero, salchicha parrillera, hace un rato hubo proboleta y queremos agradecerle a Orgullosamente Argentino por estar cerca de, más allá de Buenos Aires y con la gente que vive en este país hermoso. Roberto, que la trucha es una trucha marrón.
La pescamos ayer y para cocinarla simplemente la clavamos en un cerezo, en una madera de cerezo. Eso le va a dar más aroma, más sabor, y la adobamos con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y cibulet. La cocinamos más o menos 15-20 minutos al lado de la llama. La idea es que se mantenga jugosa, así no pierda su sabor. Después, en la plancha de hierro, también cocinamos unos chipirones, que se caliente bien. Los escurrimos, los lavamos y los escurrimos. Después, para los chipirones, lo que hicimos fue calentar la sartén de hierro, bien caliente, porque por lo general va a tender a bajarle la temperatura apenas pongamos los chipirones. Pero para evitar eso, los escurrimos bien, y una vez que sentimos que ya está humeando la sartén, le agregamos el aceite de oliva y agregamos los chipirones, un poco de sal y cuando termina la pimienta. Cuando ya están cocidos los chipirones, agregamos el jamón crudo cortado y las arvejas. Muchas gracias Martín Astorga y amigos, allá desde el lago Futalausken, Tribilín, con la pesca con mosca y esas truchas maravillosas, la trucha marrón como dijiste. Muchas gracias también por el asado y obviamente es parte de la naturaleza argentina. Así que próximamente vamos a estar en otros lugares de nuestro inmenso país, del norte, del medio, del sur, y veremos todas las riquezas que tenemos. Muchísimas gracias. Y llegamos al momento de conocer más del Código Penal. Así, bienvenido, doctor Céspedes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, las preguntas clave de hoy es sobre los testigos en un juicio penal, que supongo yo que será para todos los juicios iguales. Y la pregunta fundamental es que si el juez puede llamar a testificar a cualquier persona. Sí, es una prerrogativa que tienen los jueces, sobre todo en el fuero penal, de llamar a cualquier ciudadano que él considere oportuno llamarlo. Tiene que tener, hay dos cuestiones muy importantes, que el juez va a llamar de testigo a alguien que haya visto el hecho al cual se lo va a interrogar y que, en definitiva, lo que el juez estima que el testigo puede decir es útil para la causa, si no, no tiene sentido. De cualquier manera, la pregunta concreta es si el juez tiene la prerrogativa de citar a testimoniar a cualquier ciudadano. Exactamente, sí. Esa es la pregunta, porque uno puede recibir, ¿no?, un llamado de un juzgado a testificar. Sí. ¿Y uno tiene la obligación de concurrir? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Sí, toda persona está obligada a testificar cuando es citada por un organismo judicial, por un juez. Cuando es citada en el marco de una causa, tiene la obligación de testificar. No obstante, acá hay tres cuestiones que hay que tener en claro. En algunos casos está la prohibición de declarar, está la facultad de abstenerse a declarar y está el deber de abstención a declarar. Ok, ¿Está? es bueno eso. O sea, claro, a mí me citan eso, y yo puedo decir, me abstengo. No. Tanto la prohibición de declarar como la facultad de abstenerse y el deber de abstenerse está perfectamente tabulado en el Código Procesal Penal. Los que no pueden declarar en contra de un imputado es los familiares en línea ascendente, descendente, los hermanos y los cónyuges. Perfecto. Es decir, ni los padres, ni los hijos, ni los hermanos, ni el cónyuge pueden atestiguar Ningún pariente. Excepto que la víctima del injusto sea una de esas personas. Obviamente, si un hermano agrede a otro, por poner un caso común,
el hermano sí está, la víctima, que es hermano del victimario, sí puede atestiguar. No solamente puede atestiguar, sino que tiene el deber en ese caso de atestiguar. Después hay otro que es una facultad de abstenerse, que no necesariamente significa una obligación de abstenerse. Tienen la facultad de abstenerse no los familiares directos, sino los familiares colaterales hasta el 4º grado. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, los cuñados, los primos, los tutores, los curadores, los pupilos, por ejemplo, tienen la facultad de abstenerse. En tal caso, el juez, en esos casos, sabiendo la condición del testigo, tiene la obligación de informarle de esta facultad. Y después hay otros que tienen el deber de abstenerse, que son, por ejemplo, aquellas personas que cuando el conocimiento del hecho por el cual tienen que atestiguar les haya llegado en razón de su estado, no pueden atestiguar. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, si una persona en secreto de confesión le dice a un ministro de un culto, a un cura, en una confesión, vamos a lo simple, en una iglesia católica, le confiesa un delito, le confiesa haber cometido un pecado, un crimen, algo por el estilo, no puede atestiguar. Tampoco podemos atestiguar los abogados, los escribanos, cuando el conocimiento al cual nos llega a nosotros el hecho, viene en razón de la función que estamos cumpliendo. Es decir, para que esto se entienda claramente, si yo me entrevisto con un individuo, con un sujeto que está privado de su libertad, me convoca porque está interesado en mi servicio de abogado defensor, y él me confiesa haber cometido el delito, ¿está? Yo después no puedo presentarme como testigo de que él me dijo que había cometido el delito, porque yo tomé conocimiento en razón de la función que yo estoy cumpliendo. Eso no significa que si yo voy caminando por la calle, aún en mi condición de abogado, o un cura va caminando por la calle en su condición de párroco y presencia un accidente de tránsito, no pueda salir de testigo. Sí, en esos casos puede atestiguar. No puede atestiguar y tiene la obligación de abstenerse aquel profesional que haya tomado conocimiento del hecho en virtud de su condición. Es decir, que te lo contaron porque sos párroco, te lo contaron porque sos abogado, en fin. También tienen la obligación de abstenerse en algunos casos los médicos, las parteras, todas aquellas personas auxiliares a los servicios de salud. Y otras personas que están obligados a abstenerse son los militares y los políticos, cuando la cuestión sobre la que tienen que atestiguar es una cuestión de seguridad nacional. Esos individuos en esas condiciones tienen la obligación de abstenerse a atestiguar. Tienen que manifestar su condición y no pueden atestiguar. Daniel, perdón por esta respuesta que me estabas dando. Una pregunta del ego total. ¿El abogado tiene secreto profesional? Sí. Sí. O sea... Es más, por ejemplo, si de alguna manera se grabara una conversación que yo tengo con mi cliente, en el cual mi cliente, en una consulta profesional con el letrado patrocinante, con su abogado defensor, confiesa un crimen y sí, eso queda grabado, esa prueba no puede ser utilizada. Bueno, de acuerdo. Perfecto, muy buena la aclaración. ¿Y el juez está obligado a tomar el testimonio fiel? Puedo decir, ante una convocatoria, convoca a un testigo y sí, después que lo convocó, ¿está obligado a tomarle sí, la declaración fiel? Sí, cuando lo convoca, muy difícilmente. A ver, el juez actúa por propio imperio y por contrario imperio. Es decir, puede convocar a alguien a una testimonial, puede citar una audiencia testimonial y por determinados motivos puede desistir de esa audiencia testimonial. En general, cuando citan a un testigo, se le toma el testimonio. Claro. Ahora, acá hay una cuestión que es importante, es que muchas veces me preguntan, bueno, pero lo que el testigo dice, ¿el juez tiene la obligación de tomarlo a pie juntilla? ¿Tiene la obligación de tomarlo exactamente, de darle identidad? No necesariamente, porque muchas veces los testigos, hay varios testigos que se presentan y dan distintas versiones del hecho. El juez
en su sana crítica, es decir, en su condición de juez, y analizando sanamente los dichos de los testigos, puede descartar aquellos testimonios que no le parezcan relevantes y puede tomar aquellos que sí le parezcan relevantes. Y dentro de un mismo testimonio pueden descartar algunos dichos del testigo y pueden darle identidad a otros dichos, que sí son importantes. ¿Por qué pasa esto? Porque sin entrar en el terreno del falso testimonio, de un testigo que se presenta y declara en forma falaz, en forma mentirosa. Ese es otro tema que en tal caso lo charlamos en otro momento. Sí, pero tenemos que seguir con este tema, es importantísimo. Claro, a ver, vamos a... Estoy sudando como testigo falso, perdón. Estás sudando como testigo falso, sí. Sí, cuando no sudás es que sos un hábil declarante, decimos los abogados. No, pero vamos a un caso muy concreto, para que esto se entienda claramente. En una esquina cualquiera de la ciudad de Buenos Aires hay 5 o 6 testigos, ¿no? Están en la esquina, unos van a cruzar, pero terminan caminando. Y hay una colisión entre 2 vehículos, una colisión. Ninguno de los testigos esos tiene necesidad de mentir, son testigos ajenos al hecho y van a contar lo que ellos vieron del accidente. Sin embargo, aunque parezca mentira, como la percepción humana de cada individuo funciona de una manera distinta, es muy probable que los 7 testigos digan cosas distintas. Claro. No sea coincidente el testimonio. Sin embargo, todos presenciaron el mismo hecho. Claro. Pero como la percepción es distinta, entonces manifiestan las cosas de distinta manera. Bueno, en virtud de eso, el juez va a tomar aquellos testimonios que sean más coherentes, que hayan narrado el hecho con mayor claridad y que puedan aportar mayores datos. Y otros los puede descartar. Claro. ¿Y cómo conoce el juez al testigo? ¿Cómo lo cita? ¿Cuál es la forma? Bueno, hay 2 maneras acá. Si son, por ejemplo, accidentes de tránsito o cuestiones que están relacionadas con un hecho, normalmente interviene en primera instancia la policía, ¿no es cierto? Claro. La policía, en el momento de presentarse en el lugar del hecho, toma testimonio de la gente que está ahí, de los curiosos que ponen caminando, pregunta si alguien vio el accidente. Si alguien se ofrece y dice, sí, yo vi el accidente, sí, yo estaba acá, en fin, le preguntan al vecino enfrente, si hay un local ahí, le preguntan si él vio algo, y la policía en las primeras actuaciones es la que recaba los primeros testimonios, que por supuesto los hace contar en el acta del accidente o en lo que sea. De cualquier manera, hay otra cuestión. Las partes involucradas en un hecho pueden aportar testigos, y es el juez el que va a tomar en consideración si estos testigos propuestos pueden aportar datos importantes para la causa y si realmente vieron el hecho y son testigos válidos para el proceso, para la investigación que se lleva a cabo. Pero básicamente los testigos provienen de esas 2 fuentes, digamos. Y si el testigo vive, no sé, vive lejos, corre por su cuenta los gastos de traslado, No, a ver, cuando un testigo presencial de algo que es importante, sí, el juez considera de que ese testimonio o el testimonio de ese individuo es importante, se lo va a citar. Ahora, lógicamente, se toma en consideración que el testigo por ahí pudo haber sido testigo de un hecho casual en la ciudad de Buenos Aires, y él también estaba de visita en la ciudad de Buenos Aires. No es su lugar de residencia, es un salteño, claro, por ejemplo, que vive en la ciudad de Salta. En una provincia. No se lo puede citar al salteño que venga desde Salta hasta acá, independientemente de que se le pueda pagar los viajes o el gasto de viático, independientemente de eso. Normalmente, excepto que sean casos extremadamente graves, obviamente, si es un caso que se esté investigando, que la justicia esté investigando, seguro, reviste una gravedad, sí se lo hace citar, se lo cita en forma presencial. Pero en ese caso hay un procedimiento que se llama por exhorto o mandamiento. ¿Qué significa esto? Eso es un exhorto. El juez de acá se comunica con un juez de la localidad, del lugar donde reside el testigo, le manda el interrogatorio, ese testigo se presenta en esa otra dependencia judicial, en ese otro juzgado, da testimonio respondiendo a las preguntas, contando lo que vio del episodio al cual se le está
está indagando, cuenta después, responde las preguntas que por exhorto el juez interesado en la causa, el interveniente en la causa, le mandó al otro juez. El otro juez lo que hace, el otro juzgado o la otra institución judicial del lugar donde vive, hace de intermediario. Y de esa manera entonces se salva la audiencia, el testimonio, se obtiene el testimonio necesario y se evita que el testigo viaje tantos kilómetros. Muy bien. Si está en el exterior, no nos podemos extender mucho más. Si está en el exterior, lo mismo. Si está en el exterior, más o menos funciona de la misma manera. Se puede mandar un exhorto internacional, suponiendo que se sepa, por supuesto, dónde el domicilio del individuo, ¿no? Del que se está citando, el testigo. Se lo cita, se lo notifica de la testimonial y se lo puede también interrogar y se puede presentar a dar testimonio ante un juzgado extranjero. Sí, funciona eso también. Bueno, como en las mejores series televisivas vamos a dejar una pregunta muy fuerte para el próximo programa, que es, ¿qué pasa si el testigo es falso? ¿Qué pasa si se comprueba y cuáles son las penas? Así que, doctor, muchas gracias. Dejamos esa interrogante, esa incógnita, porque nos gusta. No, la verdad que es una pregunta muy interesante porque realmente el falso testimonio es un delito grave. Tremendo. Y hay muchas connotaciones respecto a eso. Así que sí, lo dejamos para otro porque es un poco extenso explicarlo ahora en este mismo programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No, Seguimos. por favor, Roberto, un saludo grande para vos y para la audiencia. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Seguimos en Orgullosamente Argentino. Hola Lola, ¿cómo estás? Qué alegría. Hola Roberto, buenas tardes. En estos momentos desde España, un placer de compartir de nuevo y de estar aquí con ustedes. Tan cerca de Argentina. Cuando hablo con vos es como estar en Argentina. Gracias. Claro, por supuesto. Claro. Y el programa se llama Orgullosamente Argentino. Y en este mismo programa tenemos imágenes de un lago de la Patagonia que, Dios mío, bueno, ya lo habrás visto o lo verás. Pero bueno, nuestro país es inmensamente grande e inmensamente rico en su flora, en su fauna, en su naturaleza y en su gente. Y como este mundo moderno nos lleva a tener que pensar cada día en cómo recomponer nuestras energías interiores para tantos cambios, tantos flagelos del COVID-19, de la política, por qué no decirlo, en mi país tenemos graves problemas políticos, graves problemas judiciales, o sea, es una sociedad que está controvertida. Sé que es en todo el mundo, pero en este caso, lo que yo invito siempre es a meditar y todo el mundo me pregunta, ¿y cómo podemos hacerlo? Aconsejo, no se estresen. Yo he vivido estresado mucho tiempo y no sabía que estaba estresado. Estaba mal, pero no sabía por qué. Pero ahora tenemos a Lola Camacho. Lola Camacho nos va a ayudar a pensar, a ejercitar, a conocer nuestro interior y, como dijiste en programas anteriores, a conocer todo lo cuántico, lo que hoy sale a la luz después de más de un siglo que se conoce, ¿no es cierto? Que es la energía cuántica del propio cuerpo y de todo su interior. Yo no hablo más, te lo juro que no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por todo lo que... Sí. No, lo que quiero decir es que te vamos a tener dentro de muy poquito y que vamos a llegar a escucharte ya en un taller, en un curso, que es muy importante. Así que adelante, por favor, cuéntanos. Gracias, Roberto, por tanta sabiduría cuántica que también nos aportas. Bueno, comentarles que es importantísimo, desde luego, todos los conocimientos cuánticos, todas aquellas terapias que aporten un aumento en nuestra frecuencia, en nuestro nivel de energía, que nos ayuden a comprender y a expandir ese nivel cuántico que hay en cada uno.
el reconectar con la meditación, con ese punto de neurociencia, entender cómo funciona. Nuestra parte electro y magnética, de cómo podemos gestionar las emociones con estos conocimientos. Les voy a ofrecer pues, formas de aprender a meditar, a sanar, a autogestionar sus emociones, los miedos. Les entregaré unas herramientas. Lo más importante es que aprendan a reestructurar su campo de energía humano, por muchos motivos, porque básicamente si no aprendemos ahora esa reestructuración, cómo regenerar nuestra agua celular, difícilmente vamos a encontrar estos puntos de equilibrio, de alineación, de paz interior, de gestión emocional. Bien, es básico. Lo que les voy a ofrecer es un seminario el día 31 de octubre que consiste en 13 talleres, 13 módulos de 2 horas cada uno, basados en técnicas terapéuticas cuánticas a través del agua celular. Hablaremos de lo que es autorregeneración de nuestra agua celular, la reestructuración molecular del agua, basada en los conocimientos cuánticos, de física cósmica, física cuántica, y entendiendo que todo es energía. Entonces, cómo interactuar con ella, cómo comprendernos como esencia agua y esencia energía. Obtendrán al final del curso un certificado por la asistencia a este seminario y naturalmente lo que van a ganar es en calidad de vida, en salud mental, física y espiritual. Bien. Y entender que no perdamos la esperanza porque todo lo podemos reestructurar desde el poder interior de nuestra sabiduría e inteligencia celular a nivel cuántico, a nivel energético, electromagnético, todo se puede reestructurar. Y ese es el poder que el mundo necesita, el poder humano. Así que cree en ti, sería el mensaje. Cree en tu poder, que creamos en cada uno en el nuestro. Pongamos en práctica de una vez esta confianza interior, esa reconexión más elevada a nivel cuántico, para que el mundo también se vaya transformando. Que podamos desde dentro hacia afuera reflejar esa transformación. No hay otra forma. Qué fantástico, ¿eh? Y cuánta gente hay que realiza cosas a través de su agua celular, a través del conocimiento, de los consejos, pero en realidad no sabe qué es lo que sucede dentro de su cuerpo y que al conocerlo, al aprender a través de tu experiencia, puede darle razón a todo esto. Por supuesto, aquí comprenderán, van a aprender los asistentes a armonizar su campo de energía, los hemisferios cerebrales a cambiar de conexión, la neuroplasticidad. Hay una parte de neurociencia en todo esto, naturalmente. Sí. Y la facilidad, la agilidad, la flexibilidad de poder cambiar de conexión y armonizarnos. Exactamente. Es O básico. sea, el tema maravilloso que yo desde el ángulo cuántico lo conozco, que es el tema del espacio de los átomos celulares del cerebro, que son los que guardan toda la información de la inteligencia, de las emociones positivas y negativas, y de la traslación de esa energía a través de nuestro propio cuerpo, para bien o para muy mal, o para generar enfermedades. Por eso te vamos a estar atendiendo en ese seminario muy profundamente. Esto vale para todos. Me refiero también a los médicos que tienen como unidad la célula en el cuerpo humano. Importante.
Y tú hablas de la célula más los átomos de la célula, que Correcto. es la cuántica. Muy bien. Por supuesto, y ¿Cuánto además que aprendí, Lola, con vos? bueno, el mejor alumno, Roberto. Sí, mejor alumno. Gracias. Comentarles que aparte de compartir conocimiento y experiencias, esta parte, 13 años de investigación es lo que me ha llevado a esta experiencia y este conocimiento para compartir, es el acompañamiento. Vamos a ofrecer un acompañamiento. Para mí es lo más importante de todo. Es decir, no estamos hablando solamente de un taller, de un curso donde queda en una teoría, sino que les acompaño a que generemos ese proceso de armonización, de autosanación, de armonización, ¿bien? De integrar lo que estamos aprendiendo, que en definitiva es una transformación interior siempre para el bien. Es un reequilibrio emocional, Sin duda. mental y espiritual. Casualmente ayer estaba hablando con el doctor Hugo Crisponi, que está allí en Barcelona, que, bueno, yo te conozco a través de Hugo Crisponi, en aquellos programas que hemos hecho en Hit Radio Barcelona, y me hablaba de su integración como urólogo en Barcelona. Él es urólogo de la Universidad de Puigverd de Barcelona. Creo que la más importante del mundo. Sin embargo, también él está en los átomos de las células y trabaja su tema médico, que es la urología, a través de la integración que vos acabas de nombrar de la medicina, de la psiconeuroendoinmunología, y que es nada más ni nada menos que todo lo que estamos viendo. Nosotros tenemos un líder acá, un médico que se llama Facundo Manes, el especialista en neurociencia más importante de nuestra Argentina. Y bueno, lo que vos das es una práctica de la neurociencia muy importante para que nuestros amigos que están suscriptos a Orgullosamente Argentinos, y que la mayoría son empresarios pymes, son industriales, son personas que viven el diario vivir con mucha tensión, con muchos cambios, con mucha angustia. Y esta es una manera de aprender a vivir mejor, a soportar mejor los cambios de la vida. Sin duda alguna, de vivir mejor, de aprender también a autorregenerarnos, es decir, ante cualquier momento el confiar en nuestra capacidad, en nuestro potencial, ese potencial cósmico, cuántico, esa frecuencia, ¿no? El cómo reconectar y trabajar esa frecuencia, que algunos ya sabéis que en mi caso trabajo con la frecuencia plasmática, con el plasma cósmico. Hablemos del plasma cósmico, el plasma energético. Energético, sí. Efectivamente, que es la metodología que ofrezco y que bueno, que los asistentes van a aprender. Muy interesante. Lola, infinitas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el compartir. We'll do it all, everything on our own. Bueno, Roberto, es un gusto nuevamente estar en su programa. Igualmente. Así que para el Instituto Argentino de la PYME es un espacio muy valioso. Y bueno, vamos a tratar de aportar todo lo bueno que tenemos, un poco como para decir, en beneficio de las pymes, ¿no? Seguro. Lo que estamos trabajando ahora es en una especie de programa para ver cómo podemos pensar y repensar el tema de las exportaciones.
porque en Argentina hay algo muy curioso y que no mucha gente quizás lo habla o lo dice, y es el tema de por qué faltan los dólares, ¿no? Muchas veces decimos por qué faltan los dólares, los cepos y todas estas cuestiones. Resulta que en el año 1932 Argentina exportaba alrededor de 25.000 millones de dólares, entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Lo que exportaba Chile, lo que exportaba Uruguay, lo que exportaba Brasil, juntos no llegaba casi a compensar lo que exportaba Argentina. O sea que potencialmente Argentina en ese momento, si uno lo miraba per cápita, el ingreso per cápita en dólares, era un país realmente desarrollado. Estaba dentro de los 10 primeros del mundo, ¿verdad? Claro, y la potencialidad que tenía desde el punto de vista de lo que era el crecimiento, el tipo de sociedad, el perfil. ¿Y qué nos pasó? Porque digo, de 1932 hasta acá, digamos, estamos como pensando de que tenemos casi 100 años de decadencia, si uno se lo pone a pensar así fríamente, ¿no? Claro, claro. Y la realidad es que lo que nos pasó es que no hubo nunca un plan de mediano y de largo plazo pensado en el crecimiento del país, no hubo planificación, no hubo políticas coherentes, y esa falta de visión nos lleva hoy, por ejemplo, a que tengamos que Chile en este momento está exportando alrededor de 90.000 millones de dólares y Argentina no llega a los 75, 80. ¿No? Uno cuando compara las dimensiones de los países. España exporta 3 veces más y es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y no es el país más desarrollado de Europa. Entonces, desde el punto de vista de la potencialidad que tiene este país para hacer las cosas es enorme. O sea, no es que no tenemos dólares. Lo que no tenemos es quizás la capacidad dentro de la clase dirigente. En los últimos, yo diría, 80, 90 años, no hemos tenido la capacidad de planificar un país donde la gente particular pueda crecer y pueda hacer las cosas razonablemente. O sea, tenemos alrededor de 160 impuestos, que siempre generalmente los economistas libertarios están continuamente machacando con ello, ¿no? Pero es muy real eso. Y esos impuestos solamente, capaz que hay 3 impuestos que explican el 90% de la recaudación. Entonces, ¿para qué están los otros 160? Claro. Entonces, esa falta de practicidad nos tiene a todos los particulares de este país, un poco como rehenes. Estamos con las manos atadas. Uno quiere hacer un emprendimiento y la cantidad de regulaciones y de cuestiones que hay son tantas que el particular directamente se desanima. Entonces, no es cierto que no exista la posibilidad de generar dólares o de tener dólares. El problema pasa por la falta de visión. O sea, es increíble. Por ejemplo, cada gobierno que sube, supuestamente sube con una especie de plan, entre comillas, y nunca sabemos cuál es el plan. O sea, el gobierno que subió ahora ya sabía que supuestamente si lo hubiera planificado, de que íbamos a tener una restricción severa de dólares. Era algo obvio. Ahora, ¿cuál fue el plan? En el medio nos agarró un cepo, una pandemia, que bueno, eso afecta a todo el mundo, pero las posibilidades de que Argentina se pueda recuperar de esta pandemia, como se puede recuperar cualquier otro país, que por ejemplo los países desarrollados piensan que la recuperación puede ser en B, porque como la caída es tan fuerte, la recuperación debería ser parecida. Argentina es impensable que eso suceda, porque como no transmite políticas de mediano plazo y de largo plazo, ¿quién puede venir a invertir en un país donde si la gente misma del país no tiene la más mínima confianza? Entonces eso cuando uno lo piensa en el entramado PYME, donde en empresas de alguna manera registradas, tenemos 300.000 que ya cerraron, la situación es compleja porque es como que estás en una terapia intensiva y los médicos no tomaron ninguna decisión sobre el paciente. Entonces
si le estamos dando aspirina, ese sería como el problema, ¿no? Y a eso se le suma todos los cambios tecnológicos que los afronta todo el mundo. Entonces, acá, por ejemplo, la ley del conocimiento, la de software, en vez de impulsarla, la trabaron. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Y la verdad que no sabemos. O sea, el resto de los ciudadanos que miramos esto, lo que vemos son discusiones en el Congreso que poco tienen que ver con la vida nuestra de todos los días, ¿no? Entonces, cuando uno piensa qué necesitamos, porque las pymes son las que desarrollan el empleo y son las que generan el bienestar en las sociedades, ¿sí? Entonces, si no hay una mirada sobre eso, una mirada inteligente, que ni estamos hablando de política, estamos hablando en realidad de tener una planificación. Entonces yo creo que eso quizás es, si lo miramos en el corto plazo, eso es lo más desesperante, ¿no? Y tampoco se ven muchos economistas que hablen sobre el tema de la ausencia de dólares por la ausencia de exportación. Hay alguno que lo dice, pero son muy pocos. O sea que el eje central del problema que tiene Argentina pasa por la ausencia de crecimiento. O sea, es un gigante que no está aprovechado. Argentina no está aprovechada en la más mínima, digamos, estructura, digamos, la estructura que tiene este país para exportar, para hacer cosas, la creatividad que todavía tiene la gente, todavía seguimos conservando la última generación culta, porque las generaciones que vienen ahora son generaciones que están bastante desposeídas de aprendizaje y de conocimiento. Entonces, si en estos años no aprovechamos eso, el país va a entrar en una espiral, digamos, de empobrecimiento más acelerado. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Desde el Instituto, alertar sobre estas cuestiones. Pero yo tengo, en lo personal, que he viajado demasiado, he visto tantos argentinos exitosos afuera, que casualmente el nombre orgullosamente argentino viene por eso, porque yo siempre me he sentido orgulloso del poder del productor, el pequeño empresario que trabaja con todo en contra, como vos lo dijiste, puede tener 160 impuestos, y ni hablar de la pesadilla y el laberinto de la exportación de productos, y más productos perecederos, son realmente tremendos. Por eso hay muchos que lo logran, y lo logran a pesar de todo. Por eso este programa se llama Orgullosamente Argentino, y por eso estoy hablando con un representante del Instituto Argentino de Pymes. Ahora, uno se pone a pensar todo el rulo que hay que hacer acá como para poder hacer una exportación que ingresen divisas al país, es una locura. O sea, si al empresario le sacarían esa mochila, como usted decía muy bien hace un ratito, Roberto, usted se imagina que sería una persona que podría, o sea, está tratando de trotar con una mochila de piedra. Si le saca esa mochila de piedra, lo bien que le haría. Entonces, no es un tema de política, desde el punto de vista de un partido político o de otro. No, de una política económica general, que se mantenga durante muchos años. Que no hubo un acuerdo de la gente de bien que produce, porque, digamos, la política lo que se ha transformado en la Argentina en el mejor negocio que existe, la única profesión rentable, hace 30 años. Entonces el problema que tenemos es que el resto, lo que no nos queremos dedicar a la política, nos están castigando, es una cosa increíble. Entonces la otra vez estaba Kachanowski, el economista, no sé si lo escuchó, cuando hacía la comparación de lo que salía un senador en Argentina en euros y lo que sale un español. Sí, exactamente. Y salía 57.000 euros contra 130.000 euros. Con países con poblaciones parecidas, pero no tamaños parecidos. Sí, me da mucha vergüenza ese tipo de cosas, porque es real. Claro, pero le deberían dar vergüenza a los legisladores, eso, más que a nosotros que somos gente común. Porque nosotros, más que poner nuestro voto, entonces uno lo que no encuentra es en la clase dirigente hace muchos años,
no encuentra el sentido común. No hay. Ese es el problema. Independientemente, no hablamos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. No. Es algo que aprendí hace muchos años. No se puede ser rico en un país empobrecido o destruido. Y sin embargo no se dan cuenta, Fernando, lamentablemente. Así es que, como corolario, el consejo del instituto es tener muy en cuenta todo esto y seguir esperando, seguir luchando por un país mejor. Y más que eso, lo que nosotros estamos haciendo es empezando a promover todas las actividades de las pymes que puedan estar en la línea de partida para poder exportar. Porque pensamos que en algún momento, claro, en algún momento esto tiene que cambiar y lo importante es empezar a capacitar a esta gente para que pueda exportar rápidamente. Ya mañana tenemos un congreso de mujeres exportadoras, que lo vamos a hacer a las 18 horas por el canal de Zoom del Instituto Argentino de la Pyme. Sí. Y ahí son 3 casos de tres mujeres jóvenes que pese a todo pudieron construir sus empresas y están exportando. Entonces, estamos tratando de mostrarle a todos los empresarios y a toda la gente que quiera hacer algo que a pesar de todo se puede empezar y necesitamos empezar. Porque esto va... Perfecto. En algún punto esto va a cambiar, no pensamos que va a seguir manteniendo así. De acuerdo. Ese sería nuestro consejo, Roberto. Así que espero que el micro haya sido por lo menos interesante para su audiencia. Así que, sin duda, Fernando, siempre lo es. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por la convocatoria. Llegamos a la parte final, que es la del pensamiento y la reflexión sobre el programa que hemos visto. Obviamente, les agradezco todos los conceptos y todos los conocimientos vertidos por ustedes. Fernando, ¿qué nos podés decir para el corolario? Bueno, creo que nos quedó claro después de la presentación que primero que nada lo que hay que hacer es atraer talento. Para atraer talento, hoy la clave es que la empresa inspire ganas de quedarse. No ya de retener a la gente, que era una palabra que hoy suena feo, retener el talento, el recurso humano, sino que es inspirarlo y hacer que desarrolle todo su potencial, transformando ese recurso humano en capital humano. Y teniendo en cuenta algo que es muy importante, a más tecnología, más crítico es el capital humano, porque las máquinas igualan a todas las empresas, la diferencia la hace la gente. Entonces tener gente motivada, inspirada, entrenada, capacitada, es lo que hace la diferencia entre un restaurante, entre un hotel, entre cualquier tipo de empresa, una gran tienda. La cortesía es lo que hace la diferencia desde hace muchos siglos, pero hoy más que nunca porque la tecnología está igualando a todo. Qué bueno, es real, tal cual. Tal cual. Y mirando para abajo, Alejandra. Bueno, espero que les haya servido y como siempre les digo, que nos dejen alguna consulta, algún comentario, tanto aquí en nuestro canal de YouTube como también a través de las redes sociales, como así también algún nuevo tema que quieran que tratemos. Hay un tema que es muy recurrente, que la gente se pregunta cómo se hacen en las historias de Instagram los Reels, que es la nueva moda hoy en día en historias. Así que el próximo programa vamos a ver eso. No se lo pierdan. Muy bien, no me los pierdo porque yo aprendo mucho. Y bueno, hoy tuvimos la presencia de Juan Esteban Cuasi, una maravilla, un músico argentino que hace 20 años que está en España. Y por fin pudimos comunicarnos y trabajar con él, porque es uno de los tantos talentos argentinos que brillan en el mundo, pero yo sé que a él le gustaría también brillar en su país, que es la Argentina. Así que muy bienvenido Juan Esteban Cuasi, sobrino de Susana Rinaldi, una gloria nuestra, que tenemos que respetar y venerar siempre,
yo la aprecio y la admiro mucho. Y obviamente conocimos más también del Código Penal, que es tan importante, muy importante, porque muchos están encerrados por ignorantes, desgraciadamente. Así que nuestro programa ha mostrado nuevos productos. El agradecimiento a nuestro chef querido que está allá en la Patagonia, que se llama Martín Astorga, un grande que va a seguir, ha mandado un saludito desde el lago Futalaufken, y ya con eso nosotros nos sentimos cómodos. Pero tenemos mucho más, como siempre, orgullosamente argentinos, para todos nosotros en nuestro país y el mundo entero. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bárbaro, los esperamos. Hasta la próxima. Nos vemos hasta el próximo programa.